En el siguiente vídeo vamos a explicar lo que es el modelo de cajas CSS. Para ello vamos a utilizar la estructura de la página que estamos viendo a continuación. Una herramienta que utilizaremos, en este caso en el explorador Chrome, aunque Firefox también tiene la suya, que es exactamente igual, vamos, o muy parecida. Clicando sobre cualquier sitio de la página, en el botón derecho, y daremos a inspeccionar. Se nos abrirá la siguiente ventana donde podemos ver a mano izquierda, estando en la pestaña Elements, todo lo que es el documento HTML. Aquí podremos ver todos los elementos. Como vemos, cuando ponemos el ratón por encima se va marcando dónde está el elemento, lo que sería el elemento cabecera o la caja cabecera, la caja título, una caja párrafo, otra caja párrafo, etcétera. Vale, si vemos al poner el ratón encima se nos van marcando. Sin embargo, al hacer clic sobre un elemento, como puede ser en este caso el contenido, vemos a mano derecha que tenemos las propiedades CSS que tiene aplicadas. En este caso vienen del archivo estilo página.css y tendrá estas propiedades el elemento contenido. Todo el elemento asterisco, es decir, todos los elementos de la página tendrán estas propiedades, y aquí los que vienen de serie. Vale, ya veremos ahora poco a poco qué significa cada elemento. El modelo de cajas, para explicaros el modelo de caja, lo que es una caja, todos los elementos es una caja, como bien he dicho antes, y tienen estas propiedades: lo que es el contenido en sí, lo que es el padding o relleno, border o borde, margin o margen. Es decir, el contenido en sí, la distancia que hay desde el contenido hasta el borde y la distancia que hay desde el borde hasta el siguiente elemento de la página. Para entender de forma práctica qué es eso, vamos a utilizar estos tres párrafos que tenemos en la página. Lo vemos aquí, los tres párrafos que se están marcando en azul, y vamos a añadirle a los tres párrafos cabecera. Lo primero que le vamos a añadir es un color de fondo. Como no me quiero complicar, vamos a ponerlos rojo. Vamos a añadirles un margen de, por ejemplo, 5 píxeles y un borde de 1 píxel sólido y de color negro. Vale, ahora sí que vemos la caja más definida. Antes existía la caja, pero a la vista no era transparente, por así decirlo. Y aquí ahora estamos viendo las tres cajas en rojo y con el borde. Las propiedades margen es la distancia que hay entre un elemento hasta otro. Vemos como si lo vamos aumentando entre un elemento y otro, va aumentando la distancia, tanto el margen superior como el margen derecho, margen inferior y margen izquierdo. Vamos a ver la diferencia entre lo que es margen y lo que es el padding o relleno. Para ello vamos a añadir un padding, es decir, que vamos a utilizar solo la propiedad top, padding top, para añadir el padding solo a la parte superior. Vamos a añadir un padding de 5 píxeles. Vemos que nada más poner la unidad de medida, 5 píxeles, podemos usar cualquiera, ¿vale? Podríamos usar, por ejemplo, 5M. En este caso vamos a trabajar en píxeles, pero decir que podemos mostrar cualquiera. Con 5 píxeles a lo mejor se ve poco, vamos a aumentarlo hasta 20. Esto lo estoy haciendo con las flechas del teclado, ¿vale? Vemos que el padding, como bien decía la imagen, es la distancia que hay desde el elemento hasta el borde, y el margen es la distancia que hay desde el borde hasta el otro elemento, o el elemento body, que sería la caja entera. Vale, igual que en margen hemos establecido el margen a todas las propiedades, a todos los lados, tanto arriba, derecha, abajo, izquierda. Podemos establecérselo a
diferentes escalas, es decir, 37 píxeles, 20 píxeles, 10 píxeles y 2 píxeles. Vale, habréis visto que según iba escribiendo iban cambiando. Ahora explicaremos cómo decir que 37 píxeles es la distancia que hay superior, 20 píxeles es la distancia derecha, 10 píxeles la distancia inferior, que se sumará junto con la superior de este de aquí, ¿vale? Esto lo podemos ver aquí. Los 10 píxeles se ven, lo que es el margen se ve en ese color naranja, y vemos como hay 10 píxeles en la parte inferior. Se suman los 37 del margen superior, ¿vale? Y 2 píxeles en el lado izquierdo. Esto decir que va en sentido de las agujas del reloj, y en el padding, si en vez de padding top añadimos padding nada más, vemos que añade los 25 píxeles a cada propiedad, y podremos establecer y de igual manera a diferentes tamaños. En este caso se nota menos porque el padding derecho, decir que no se llega a apreciar nada más que en este párrafo. En el resto de párrafos, como acaba antes el contenido, es como si no se aplicara. Vale, decir que va la propiedad superior y la inferior, si no se sabe, a ver, si la propiedad izquierda o la propiedad inferior no se especifican, se copiará lo que sería la propiedad superior. En este caso estamos especificando la propiedad superior, la propiedad derecha, y la propiedad inferior e izquierda se están clonando. Vamos a hacerlo con el borde, border width, que es el tamaño, para que lo podamos apreciar mejor. Vamos a quitar vamos a dejar un margen de 15 píxeles a todo y un padding de 5 píxeles para que nos quepa bien en la pantalla, ¿vale? Vale, vamos a ver la propiedad border width, es decir, el tamaño del borde, y si establecemos 10 píxeles podemos ver que se establece tanto a la propiedad superior, derecha, inferior, izquierda. Si por el contrario establecemos dos propiedades, estamos estableciendo 10 píxeles a la parte superior, 5 píxeles a la parte derecha, y la parte inferior se copiará con la de la izquierda, es decir, 10 píxeles, y la parte izquierda con la de la derecha, 5 píxeles. Si mostramos otra medida más, vamos a mostrar un píxel, vamos a escribir un píxel, es el margen inferior. El único margen que no estábamos escribiendo es el margen izquierdo, que como hemos dicho copia el tamaño del derecho. Y si por último establecemos otra medida, estamos estableciendo las 4 medidas, siendo 10 arriba, 5 derecha, 1 abajo, 20 izquierda. Todas estas propiedades, esto se puede aplicar tanto al border width como al padding y al margin. He utilizado el borde porque es donde se ve mejor gráficamente. Vale, por otro lado podemos establecer, vemos que ocupa el elemento, vamos a establecer la propiedad width, es decir, el tamaño de ancho de la caja. Vamos a poner que sea de un 50%, para que no siempre usemos píxeles. Vemos como en este caso el tamaño de la caja será del 50% de la pantalla. Decir que este tamaño es la parte roja, de tal manera que si aumentamos, si aquí ponemos, vamos a poner 10 píxeles para ir aumentando la parte, el borde izquierdo por ejemplo, lo vamos aumentando, vemos que la caja aparentemente va creciendo y lo que mantiene el 50% del tamaño,
del elemento contenido es lo rojo, es decir, el contenido, no toda la caja. Por lo tanto, el tamaño entero de la caja será el tamaño del margen, tamaño del borde, tamaño del contenido, más tamaño del borde, más tamaño del contenido, más el tamaño del padding. Algo a tener en cuenta a la hora de establecer los tamaños de las cajas. Es decir, que podéis tener en cuenta la propiedad border boss sizing, que establece eso mismo, el tamaño de la caja. Y algo que se puede usar es content box o border boss. En este caso, el border boss lo que establece es que el 50% de tamaño, de ancho, es contando también el borde de la página, pero importante, no el margen. Es decir, si nosotros vamos aumentando el margen, vemos como la caja tiene el 50% del tamaño de la página. Sin embargo, el elemento párrafo, mirar el tamaño que tiene, es mucho más grande del 50% de la página, ¿vale? Quitamos el margen para poder trabajar con ello. Vale. Uy, que cerra todo. De igual manera que hemos establecido el ancho, volvemos a nuestros elementos párrafo, que es con los que estamos trabajando. Vamos a dejarlos de una manera un poco más bonita. Por ello vamos a borrar todas las propiedades. Vamos a ir borrando las propiedades una por una, dándole al botón de suprimir. Vale, dejamos un fondo, dejamos un borde. Vale, vamos a establecer el border así para que aprendamos. Border width, el tamaño del borde, de todos los borders lo vamos a hacer de 1 píxel. Vamos a establecer un estilo, para cambiar un poco lo vamos a hacer punteado. Y ahora por último vamos a establecer un color de borde, verde, por ejemplo. Vale, y le vamos a establecer un margen. El margen superior va a ser de 0 píxeles. El derecho, va a ser de 2 píxeles. El inferior de 10 píxeles y el izquierdo de 25 píxeles. Vale, vamos a ver otra propiedad. Como hemos visto, la propiedad width ya la tenemos, es el tamaño. Vamos a poner un tamaño de 300 píxeles y vamos a establecer también la propiedad height, es decir, altura. La propiedad altura vamos a establecer de 500 píxeles. Vemos como el elemento tiene un tamaño muy grande. Ahora no nos cabe en la pantalla y tienen todos el tamaño de 500 píxeles. Ahora estáis muy bien pensando, qué grande lo ha hecho. Muy bien, vamos a poner el tamaño de 5 píxeles. Vale, ¿qué está ocurriendo? Ahora la caja es más pequeña que el contenido que tiene dentro. Sin embargo, vemos que el contenido se está mostrando fuera. Aquí se nos juntan las letras una encima de otra, lo de los enlaces. Esta propiedad, bueno, se la vamos a establecer. Como así es un poco, no se va a ver bien, se la vamos a seleccionar este párrafo. Vamos a hacer a este párrafo solo. Para ello le vamos a tener que poner un ID, un identificador, P, ejemplo. A ver, no me está dejando. A ver, le damos a botón derecho, Edit as HTML y le añadimos un ID, párrafo, ejemplo. Le he dado al intro sin querer. Vale. Y ahora ya le podemos añadir clases solo. Vale, vamos a marcar un background. Vamos a pisar la propiedad background, como es más específica, para ver que solo se lo estamos
aplicando este elemento y se lo vamos a poner del fondo de color rosa. Imaginar que este elemento yo le quiero de ancho de 300 píxeles y de alto height de 300 píxeles. Vamos a establecer el alto 30 píxeles, ¿vale? Aquí vemos la caja en rosa de 300 píxeles y el alto de 30 píxeles. ¿Qué pasa? El contenido sobresale, es más grande que la caja en sí y se ve por fuera. Eso se puede evitar a través de la propiedad overflow, a la cual se le pueden poner muchas propiedades. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, un scroll. Vamos a aumentar un poco la altura para que nos permita hacer scroll. Y aquí podemos ver cómo ahora podemos hacer un scroll porque el contenido no cabe dentro de la caja. De igual manera, estas propiedades se pueden cambiar. Y una propiedad muy usada es hidden, que quiere decir que se esconde el contenido. Si no cabe en la caja, se queda escondido. Como vemos, no se muestra. En un texto, en un párrafo, puede parecer no tener sentido. Por ejemplo, en una imagen sí se puede utilizar para mostrar solo un trozo de imagen, o diferentes usos que podréis ir usando o viendo más adelante. Recordar la propiedad overflow, el tamaño, el ancho. Vale, ahora vemos, ahora vamos a ir con la propiedad display. La propiedad display, como habéis visto antes, viene a través de UserAgent StyleSheet, es decir, esto lo establece directamente el navegador. Y a la propiedad, al párrafo se le está aplicando la propiedad display block. Vale, como no os he explicado qué es, vamos a ver, por ejemplo, enlace. Enlace tiene, bueno, no aparece, pero ya lo digo yo, que tiene el estilo, en vez de display block, lo tiene display inline. Son las dos grandes diferencias. Está el block inline, bueno, luego está block inline, etcétera, etcétera. Podemos ver todas las propiedades. Primero vamos a explicar que la propiedad block quiere decir que ese elemento ocupa la línea entera. Sin embargo, el elemento inline, como es el enlace, ¿vale? Vemos que el enlace solo ocupa el tamaño y deja hueco en la misma línea al resto de elementos. Vamos a establecer a todos los enlaces la propiedad display. Como os he dicho, lleva la propiedad inline, por lo tanto esa propiedad es la que lleva. Si la ponemos no hace nada. Vamos a poner la propiedad block. ¿Qué ha pasado ahora al poner la propiedad block? El elemento está ocupando el tamaño entero, de tal manera que vamos a hacer la caja visible. Como ya sabéis, le ponemos un color de fondo. Vamos a poner de color de fondo gris. Vamos a poner un borde, un PX Solid Black, y le vamos a poner un margen de 5 píxeles, por ejemplo. ¿Vale? De tal manera que podemos ver lo que ocupa la caja del enlace. Estamos trabajando con la propiedad display. Podremos dejarlo en inline. Como vemos, ocupa el tamaño que hemos establecido. Aquí tendría el margen, lo podemos ver ahí en naranja, y el otro elemento con el margen, y el otro elemento con el margen. Decir que cuando la propiedad es inline, el margen es solo el izquierdo y el derecho, no existiendo el margen inferior. Por ejemplo, podremos poner un margen bottom de 30 píxeles, y como podemos comprobar, esta propiedad no hace nada porque el elemento es display block, es decir, está contenido en la línea. El elemento no es block, perdonad, el elemento es inline, por eso está contenido en la línea. Sin embargo, si el elemento fuera block, podemos ver cómo la propiedad margen sí que está
el margen bottom, vamos, sí que está funcionando, ¿vale? Algo también muy utilizado es para los párrafos. Volvemos a los párrafos anteriores con los que hemos estado trabajando y les ponemos display inline. Vale, ahora podemos ver los tres párrafos que estarían en la línea, en la línea, en la línea y en la línea que va ocupando. Vemos los border, el borde verde. Vamos a hacerlo más grande el borde en vez de un píxel. Vamos a hacerlo así de 7 píxeles. Como podemos comprobar, este elemento aquí no acaba, se abre y sigue en la línea inferior sin tener borde ni a la derecha ni a la izquierda, porque el borde derecho e izquierdo está al inicio y al final del elemento. Vale, esta propiedad inline más que inline muchas veces, bueno, depende del uso que le vayamos a dar cada uno, se utiliza inline block, es decir, el elemento se comporta como un bloque pero dentro de la línea. Es decir, el elemento es un bloque pero en la línea. Y ahora sí que sí, en la misma línea podremos tener el elemento con su tamaño, con su margen superior, su margen inferior, etcétera. Yo creo que con esto tenemos explicado lo que sería el modelo de cajas en CSS. Es decir, por ejemplo, vamos a ver de la página HTML de la que habíamos partido, lo que teníamos aquí hecho. ¿Vale? La cabecera de los párrafos y el enlace es con el texto que hemos estado trabajando y no tiene nada. El contenido tiene un ancho de 50%, un 70%, el margen es automático, esto quiere decir que establece automáticamente el margen izquierdo y margen derecho. Es la forma de centrar una caja frente a su elemento padre. En este caso su elemento padre es body y ocupa toda la ventana, y el margin auto lo que hace es centrarlo. Podremos ver cómo si quitamos o añadimos la propiedad margin auto se centra. El texto que escribimos dentro está centrado, sería otra forma de centrar el texto. La gran diferencia es que aquí estamos centrando el elemento frente a la caja padre, y aquí estamos diciendo que los elementos que vayan dentro de la caja contenido tendrán que estar centrados, están escritos centrados. Vale, vemos aquí cómo las imágenes se centrarían o no dependiendo de dónde se alinee el texto. La propiedad background color con un fondo de color y la propiedad border con un píxel punteado y de color negro. Dentro de las etiquetas contenido tenemos las etiquetas imagen, a las cuales les estamos dando un tamaño ancho de 300 píxeles, un padding de 25 píxeles, y les estamos diciendo que el tamaño sea junto con el borde. ¿Qué diferencia habría aquí, por ejemplo, de poner un padding 25 o un margin 25 si no tenemos color de fondo? Por ejemplo, vamos a pensar que esta propiedad la tenemos eliminada. Vamos a añadir un margin 25 píxeles y vamos a elegir una u otra. Vale, vemos así la página. Si marcamos, en vez de el padding 25 píxeles, marcamos el padding y dejamos el margin, podemos apreciar que la página a simple vista es exactamente igual. Para ello vamos a añadir un color de fondo, ¿vale? Para saber si estamos trabajando con el padding o con el margin. Si trabajamos con el padding vemos el color de fondo, mientras que trabajamos con el margen no vemos el color de fondo. Pero pensaréis, pero si solo establecemos 25 píxeles nos da igual que sea de margen o de padding. Vale, aparentemente puede dar igual, pero el tamaño de la caja no, porque al establecer la propiedad boss sizing border boss, quiere decir que el tamaño de la caja
que aquí estamos estableciendo en 300 píxeles será desde el borde, de tal manera que si esta propiedad la tenemos escrita y le estamos escribiendo un margen de 25 píxeles, la caja no tendrá 300 píxeles, tendrá 25 de ancho, estamos hablando, 25 de margen, 300 píxeles de tamaño de padding más contenido, más otros 25 píxeles de margen. Sin embargo, si le ponemos el padding 25, la caja tendrá en total 300 píxeles porque el margen será 0, el padding será 25, el contenido será 50 de cada padding menos 300. Algo que hará automáticamente y no tendremos que estar pensando. Hay que decir que podemos utilizar ambas propiedades a la vez para establecer, por ejemplo, el tamaño con un cierto padding y un margen que separa una imagen de otra. El tamaño de la caja padre es también importante porque, por ejemplo, si en la caja padre en este caso no tuviera un ancho establecido, sería del 100%, nos entrarían las 4 imágenes en la página, mientras que si la página, por ejemplo, tendría un 70%, vamos a escribir, por ejemplo, un 600 píxeles, algo que no nos entra por los márgenes que le hemos puesto anterior. Vemos que a partir de 604 sí nos deja entrar porque tendríamos un margen, dos márgenes, el margen izquierdo, margen derecho, margen izquierdo y margen derecho, es decir, 4 márgenes. Sí, seguimos aumentando, sería hasta 900 y 906, nos entrarían 3 imágenes. Esto se consigue fácilmente gracias a la propiedad Boss Sizing Border Boss. Si no fuera por esta propiedad tendríamos que hacer muchas más cuentas, porque ahora mismo el contenido tendría 300 píxeles, cada padding tendría 25 y el margen tendría 1, es decir, el elemento tendría 300 más 50 más 2, 352 píxeles cada imagen. De tal manera que aquí serían 352 píxeles, sería un único elemento, y para tener los dos elementos sería esto multiplicado por 2. Es decir, aquí un 4, aquí nos llevamos 1 y aquí 700. Es decir, 704 píxeles. Vemos que si quitamos 1, no. Con esto yo creo que queda explicado lo que son el elemento caja y la utilidad que tiene. Espero que haya quedado claro, os haya gustado el tutorial y sobre todo que hayamos aprendido a utilizar también la herramienta inspeccionar del explorador. Recordar que todas las propiedades que aquí estamos cambiando solo se cambian en local, de manera local, y que nos están guardando los ficheros. Por lo tanto, si recargamos el fichero, la página es la página original. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.